Hola, buen día. Yo les voy a hablar de los instintos. Bueno, mi situación de la vida real es que mi perrita es muy nerviosa, se estresa muy fácil y esto le produjo dermatitis atópica. Entonces, cuando esto le da picazón, cuando se rasca, se abre la piel. Entonces, cuando esto se abre, se le infecta debido a que está expuesto a el medio ambiente. Entonces, esto me puso a pensar por qué lo hacía. Si sabe que cuando se rasca se le abre y le duele, entonces ¿para qué lo hace? Y también mi abuela tenía algún tipo de comezón o tenía algo en la piel como ronchas o algo y se rascaba. Yo le decía que no se rascara porque pues eso iba a ser peor para ella. Ella ya lo sabía, pero aún así se rascaba porque tenía comezón, aunque ella sabía que se le infectaba y podía incluso sangrarle y lo que sea. Entonces me puse a pensar por qué, si esto pasaba en ambas, por qué no lo solucionaban. Entonces, tal vez tiene que ver que mi perrita no es un ser racional, no, no sabe que hay una causa y una consecuencia, sin embargo mi abuela sí, entonces, ¿por qué lo hacía? Esto me llevó a mi pregunta de conocimiento, que es ¿hasta qué punto los instintos pueden afectar el razonamiento? Y bueno, las formas y áreas que voy a utilizar para abordar este tema es la emoción, la razón y las ciencias humanas. Y bueno, el instinto, según Charles Darwin, un naturalista inglés, es que los instintos constituyen una parte esencial de la naturaleza de cada ser vivo, y que el instinto es el que permite su subsistencia, su relación con el entorno y su relación con los demás individuos de una especie y con el resto de los seres vivos. Entonces, si esto sucede así, porque a veces nos afecta, porque a veces nos perjudica seguir este instinto. Y bueno, para empezar, las emociones afectan nuestras decisiones. Dependiendo de lo que sintamos, es como vamos a reaccionar ante tal situación. Por ejemplo, una mujer celosa se deja guiar por sus emociones y con base en eso van a hacer sus acciones. Por ejemplo, un ejemplo de ello es cuando mi tía iba saliendo de su casa y me contó que empezó a sentir que un carro la seguía. Entonces el carro se le atravesaba, casi chocó como 2 o 3 veces. O sea, la señora que estaba manejando ese carro estaba loca, ¿no? Y mi tía llamó a la policía le dijo que esperara una estación de gasolina por ahí. Y cuando ella se bajó, eh, la señora le estaba reclamando que porque estaba durmiendo con su esposo o su novio, no sé. Y entonces mi tía como ¿de qué estás hablando? Y resulta que la señora creía, o el novio le dijo que vivía ahí, o ella se confundió, o lo que sea. Entonces ella creyó que mi tía era la amante de su novio, o algo así. Entonces mi tía nada más le dijo que nunca hiciera eso porque pudieron chocar las dos, ¿no? Y ni siquiera había necesidad de esto. Entonces, pues sí, la señora dejó que su rabia, tristeza o que sus celos, pues, la guiaran a tomar ese tipo de acciones que al final eh, podían perjudicar a otras personas. Y bueno, el contraargumento es que no todas las personas actúan de esta manera, ¿no? Hay gente que prefiere meditar la situación, que es un poquito más calmada a la hora de tomar las decisiones. Y bueno, el instinto de sobrevivencia. A veces nuestro razonamiento nos dice una cosa,
pero al momento de que una catástrofe sucede, ya no reaccionamos de esta manera, sino que nuestro instinto nos dice que hagamos otra cosa. Un ejemplo de esto puede ser un incendio, ¿no? Que la persona sabe qué es lo que tiene que hacer dentro de un protocolo para incendios. Sin embargo, no, tal vez cuando suceda el incendio, se quede paralizado por el pánico, entonces ya no haga lo que le dijo su razonamiento. Un ejemplo de esto es cuando yo me desmayé, como a los 7 o 8 años, que estaba en una peluquería con mi tía en Puebla. Y cuando me desmayé, mi tía, en vez de llevarme al hospital que estaba enfrente de la peluquería, salió gritando que yo no era su hija. Entonces, esa fue su manera de reaccionar ante las situaciones. Un contraargumento es que no todos reaccionan de esta manera y, por ejemplo, una amiga de mi mamá no hubiera reaccionado de esta manera porque ella, pues, su familia ha sufrido cosas así, entonces está preparada para ese tipo de fenómenos. Entonces, dependiendo de tu experiencia o lo que sea, o tu instinto, va a depender cómo vas a reaccionar. Y bueno, el instinto como protección. Nosotros, los humanos y también los animales, utilizan el instinto para poder protegerse a sí mismos y a los demás. Por ejemplo, en la película de Buscando a Nemo en el 2003, cuando el papá de Nemo le dice que no nade fuera del arrecife, porque no es capaz de hacerlo, ya que su aletita es más corta. Nemo busca desafiarlo y va, nada fuera del arrecife y toca el bote. Y esto logra que se desencadenen todos los hechos que llevan a la película, ¿no? Que es su papá buscándolo toda la película. Entonces, si él hubiera seguido lo que su papá le dijo, entonces nada de esto hubiera pasado. Sin embargo, en la película de Búsqueda Implacable del 2008, la hija quería ir a París con una amiga de vacaciones y su papá le dijo que no, que porque pues podía ser inseguro y lo que sea. Y bueno, su mamá lo termina convenciendo que sí parece una buena idea y ya cuando llega a París con su amiga, la secuestran y muchas cosas malas pasan y ya su papá la termina rescatando al final. Entonces, aquí también vemos que ese instinto, al papá lo que le decía el instinto era que no fuera porque podía ser peligroso. Sin embargo, su hija decidió desobedecerlo y estas cosas pasaron. Sin embargo, no todo puede ser malo, ¿no? Puede que este instinto, porque depende mucho de la persona, cómo reaccione. Entonces, si Nemo le hubiera hecho caso a su papá, nada hubiera pasado, ¿no? Y hubiera sido exactamente lo mismo. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Regresando a la pregunta de conocimiento, ¿hasta qué punto los instintos pueden afectar el razonamiento? Es que sí, los instintos afectan el razonamiento porque dependiendo de la situación y de la persona, es qué tanto vamos a razonar y guiarnos con nuestro instinto a la misma vez. Entonces, digamos que una persona, cuando está en un incendio, eh, digamos que hay personas que ante una catástrofe se paralizan con el pánico y ya no saben qué hacer. Pero hay gente que no reacciona de esa manera. Hay gente que tal vez ya vivió muchos de estos o es más experimentada o lo que sea. Y eso hace que las personas reaccionen de diferente manera. Entonces puede ser que puede ser que el instinto y el razonamiento trabajen juntos para sacarlos y llevarlos a la mejor salida. Y quiero terminar con una cita de Arthur Conan Doyle que dice: hay instintos más profundos que la razón.
Y eso es mi bibliografía. Gracias.